La inflación se produce principalmente por un exceso de oferta monetaria, el dinero para que nos entendamos, lo que provoca una alza en los precios de los bienes y servicios. Concretamente, se produce inflación cuando la oferta monetaria, el dinero que emiten los bancos centrales, es superior a los bienes y servicios que produce un país y que sirven para intercambiarlos por tal dinero. Más dinero que bienes y servicios. ¿Eso qué provoca? Pues una subida de precios de esos bienes y de esos servicios. ¿Y eso en qué se traduce? En una reducción del poder adquisitivo y de la capacidad de compra que tenemos con tal dinero. Las personas que son verdaderamente ricas no tienen salario, tienen capital. Pero la mayoría de la gente, su principal fuente de ingresos es el salario. Por eso, cuando hablamos de inflación, también hablamos del impuesto de los pobres. Pues bien, la inflación en Estados Unidos se disparó al 7,5% en enero, la cifra más alta en 40 años. Como decimos, la tasa de inflación norteamericana se disparó en enero al 7,5%, 5 décimas por encima de la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y esta incluso por encima de las predicciones de la mayoría de los analistas que preveían un aumento de los precios no del 7,5% sino del 7,3%, luego superando las previsiones. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente norteamericana en enero fue del 0,6%, dándonos una tasa interanual del 6%. Los precios de la energía, que incluyen gasolina, el crudo, la electricidad y el gas natural, subieron en enero en un 0,9%, el mismo porcentaje en que aumentaron los precios de los alimentos. Y dentro del segmento de los alimentos, el precio de las compras en supermercados subió un 1% y el de la comida en restaurantes un 0,7%. Este preocupante dato de la inflación pues tuvo reacciones y provocó que el presidente de la Reserva Federal de San Luis pidiera contundentemente un punto porcentual completo en el alza de los tipos de interés en las próximas reuniones de política del Banco Central. Nos referimos al famoso Bullard, ¿no? Según declaraciones explícitas de Bullard, este presidente de la Reserva Federal de San Luis, al medio de comunicación Bloomberg News, leo textualmente: me gustaría ver 100 puntos básicos de alza para el 1 de julio. Con solo 3 reuniones de la FED de aquí al 1 de julio, los comentarios de Bullard apuntan a una subida de medio punto porcentual como mínimo, un movimiento importante que la FED no ha hecho en ningún ciclo reciente de alza de tipos de interés. Esta noticia de los tipos de la inflación al 7,5%, lógicamente, no es una buena noticia para las inversiones en empresas growth y, por supuesto, tampoco es una buena noticia para la inversión en criptoactivos. Por otra parte, y cruzando el charco, en España, la inflación se situó a cierre de enero en el 6,1% respecto al mismo mes del año anterior, una décima por encima del dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística. Según las cifras publicadas por esta entidad, el índice de precios al consumo, o IPC de enero, acabó 4 décimas por debajo de la tasa registrada en diciembre, que era el 6,5%, que fue la más alta en los últimos 30 años. El INE apunta a que en enero se observó una caída de los precios de la electricidad respecto al primer mes del pasado año, mientras que en vestido y calzado pues los precios bajaron menos que en el ejercicio anterior, pese a coincidir con el periodo de rebajas. En concreto, los precios de la luz bajaron un 3,5% en términos mensuales. Ya, pero en términos anuales, el precio de la electricidad está un 46% por encima de los niveles de hace un año, frente al 72% que marcaba diciembre. El INE
ha aplicado ya los cambios en la base que realiza anualmente su IPC. Esta nueva base eleva el peso de la cesta de la compra de la hostelería un 12% más, de la medicina, del transporte y de la vivienda, donde aquí se incluye la electricidad. Y van perdiendo peso ocio, cultura, alimentación, vestido y calzado y comunicaciones. Las mascarillas higiénicas y la suscripción de periódicos por internet también se incorporan a la cesta de la compra y salen los reproductores de DVD o los CDs, al reducirse lógicamente su consumo. Pues bien, para ver el impacto que realmente tiene la inflación sobre las criptomonedas y qué decisiones tomar respecto a la diversificación que podemos hacer ante las diversas alternativas existentes con las criptomonedas, yo les recomiendo mi último libro, Introducción al blockchain y a las criptomonedas, que ya son miles de personas que lo han adquirido. Simplemente, pues, es una recomendación sincera y esperamos vernos en próximos vídeos. Hoy para Territorio Bitcoin en un minuto hablamos de pensiones. De nuevo el ministro de Seguridad Social, que pretende cambiar el mundo de los fondos pero que todavía no ha hecho absolutamente nada, lanza la idea de que va a presentar o bien en el Consejo de Ministros de mañana o en el del martes próximo un anteproyecto de ley en el que va a definir las bases para lo que se llama el Fondo Público de Empleo. Claramente tenemos un problema en España, que es la falta absoluta de pensiones privadas para nuestros jubilados. Estamos acostumbrados a vivir de la pensión pública, jubilarte, cobrar la pensión pública y con eso subsistir. En Europa, sin embargo, van por otro camino. Van a través del camino fundamental, que es las aportaciones individuales a los planes de pensiones que contribuyen a tener una mejor jubilación. Eso aquí no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno actual y los gobiernos anteriores que no han sido capaces de definir de forma clara cuáles son las ventajas de un plan de pensiones individual, que además es básico a la hora de que esas gestoras de pensiones inviertan en activos del propio país. ¿Qué ocurre? Que no tenemos una solución y que desde luego, no va a conseguirla con este plan de empleo público, porque lo más seguro es que ni lo lleve a efecto. Sobre todo por los cambios de visión que está teniendo continuamente y su falta de referencias sobre lo que es en realidad el mundo de las pensiones. Pese a que se ha dedicado durante muchos años, lo que ocurre ahora es que cambia su mentalidad, cambia su objetivo y no ve sobre todo la necesidad que está teniendo Europa de dar ventajas fiscales a los jubilados, pero cuando se jubilan, no cuando hacen las aportaciones. Ese es el gran cambio y vamos a seguramente estar con Europa y no con este ministro de medio pelo que no consigue absolutamente nada. Muchas gracias y hasta la semana que viene.